inconscientemente aplicamos el conocimiento, y la aplicación del conocimiento se llama sabiduría. ¿Por qué si somos sabios manejando o sabiendo usar el carro, por qué no somos sabios en las demás partes de la vida? Porque nos saltamos estos pasos. Cuando a un ladrón, el ladrón es ladrón y él así nació, su papá era así, su abuelo era ladrón, y para ese ladrón, ser ladrón es totalmente normal. O sea, esa es su vida. Pero viene alguien y dice, robar es pecado, robar es un delito. ¿Qué pasa? Lo sacan de su ignorancia y se convierte en una ignorancia inconsciente. O sea, ¿será que es cierto que robar es pecado? ¿Será que es cierto? Y empieza a investigar y él después sabe que es pecado y que es un delito y quiere cambiar. Y después se da cuenta de que tiene que aprender a ya no robar más. Y empieza a trabajarse en la mente cuando se le presenta una oportunidad para robar. ¿Qué dice? No, no tengo que robar. Robar es pecado, robar es pecado. Y aunque su cuerpo quiera hacerlo, la mente dice robar es pecado, robar es pecado, robar es pecado. Y cuando lo va practicando, ¿qué va a pasar? Va a actuar naturalmente, inconscientemente, y ya no va a robar. Porque ya se volvió un hábito. Su mente sincronizada con su cuerpo, y la mente ya no le da órdenes, sino que el cuerpo ya lo hace solo por así. Por eso es importante el factor del cambio. ¿Cuál es el factor común en estos 4 momentos? ¿Cuál es el factor común en estos 4 momentos? ¿Qué es lo que no cambió en esos 4 momentos del conocimiento? El cambio. El cambio es lo único que no cambia. Todo cambia, pero esa palabra cambio jamás cambia. Es lo único que no cambia. En nuestras vidas, todo cambia. Lo que hoy es, mañana ya no sirve. Estos aparatos en algunos meses, un par de años, ya no van a servir. Van a haber aparatos nuevos que necesitamos usar. Y el cambio es una necesidad, que si nosotros no cambiamos, nos quedamos atrás y perdemos a mucha gente. Igual de Dios. Nosotros nos agarramos la de Dios, que dice, bueno, si Dios es un Dios, que es el mismo de ayer, de hoy por los siglos de los siglos, yo también voy a hacer el mismo. Y por eso vemos que las iglesias están perdiendo a los jóvenes, porque los jóvenes ya no les gusta lo que hacían antes. Y se van al mundo donde sí les ofrecen el cambio. Y nosotros tenemos la obligación de cambiar y de buscar lo que Dios tiene para hoy, porque seguramente lo que fue ayer fue bueno, pero seguramente lo que hoy es mucho mejor de lo que fue ayer. Si Dios es el mismo, pero utiliza nuevas estrategias, el mensaje que es como el agua, en tuberías distintas, que vayan más lejos de lo que antes pudieron llegar. Por ejemplo, el humano se quiere parecer en todo a Dios. El humano quiere aprender algo y quedarse con eso para toda la vida. ¿Qué pasa si un médico no cambia? Se queda sin trabajo, porque vienen nuevas medicinas, vienen nuevas enfermedades, y si él no se actualiza, no estudia y cambia, se va a quedar sin trabajo y pobre. Tiene que especializarse, estudiar, actualizarse. Como el antivirus de la computadora, ¿verdad? Todos los días se crean muchos virus, y si no se actualiza, va a matar la computadora, así como la palabra dice, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y se da cuenta que la falta de conocimiento trae muerte y trae maldición para nuestros hijos y nuestra descendencia, según lo que leímos en Oseas capítulo 4. Les pongo el ejemplo de lo que hace Dios y lo que hace el hombre. ¿Cómo hace el hombre, por ejemplo, en un bosque? ¿Cómo sabe usted quién sembró ese bosque? ¿El hombre o Dios? ¿Cómo le hace usted para saber si fue Dios o fue el hombre? Cuando fue el hombre, usted va a encontrar líneas de árboles de una sola clase, tal vez, líneas de pinos. Y cuando usted se para del lado del donde no hay árbol, va a haber un gran sendero, un gran camino recto, ¿verdad?
la va a ver siempre recta, ¿verdad? Para poder pasar en medio de ella, ¿verdad? Eso lo hizo ¿quién? El hombre. Pero ¿cómo sabe cuándo lo hizo Dios? Cuando está todo regado por todos lados, no hay un orden lógico en eso, y todo está así. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros no nos acostumbremos a lo estático. Dios quiere que nosotros no vayamos así en línea recta. ¿Por qué Dios no quiere que nosotros vayamos en línea recta? Porque en la vida hay obstáculos. Y nosotros, si tenemos una mentalidad cuadrada, al primer obstáculo de la vida, ¿qué va a pasar? Ahí nos vamos a quedar. Pero cuando nosotros tenemos una mentalidad conforme a la palabra de Dios, saber que podemos buscar otros caminos para llegar exactamente al mismo lugar. Buscar las estrategias que Dios quiere darnos, porque al final de todo va a ser eso siempre así. El cambio va a ser lo único que no va a cambiar, y nosotros nos tendríamos que acostumbrar a ese cambio, ¿verdad? Ya tenerlo en nuestra manera de vivir, tenerlo como una parte de nuestra vida. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, en la universidad? Ahí, en esta universidad, la de nuestro país, si nosotros no cambiamos, nos quedamos y jamás salimos. ¿Por qué? Porque un día está cerrada y dicen, ahora estamos en tal lugar, y allá tienen que ir, y después en otro lugar, y ahora ya no es esta persona, sino que es la otra, y total cambio. Y si nosotros nos resistimos al cambio, no vamos a poder progresar. La palabra importante en el progreso es el cambio. Pero ¿por qué a muchos no les gusta el cambio? Porque decimos, yo ya me acostumbré a esto ya lo sé hacer bien. Por ejemplo, que a César lo pasáramos a hacer otra cosa. No, déjame aquí porque esto ya lo sé hacer yo. Déjame en lo cómodo, en el lugar cómodo. En el lugar cómodo, donde seguramente el Señor ya no está. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que dependamos de Él. Y si nosotros nos acostumbramos a que Dios me da esto, y porque me lo da, nosotros pensamos que cuando Dios algunas veces ya no nos da lo que siempre nos da, pensamos que algo está mal, que está fallando algo, y pensamos que Dios está enojado con nosotros. Pero ¿qué es de eso el cambio? ¿Qué tal Dios no está pensando en dejarnos de dar, sino ponerlo en otro lugar para que nosotros dependamos de Él y lo vayamos a buscar a donde Él está y no a donde nosotros nos acostumbramos a tener? Tenemos que hacer eso. Y dentro de todo esto, recapitulando, punto número 1, vimos que Dios no cambia. Diga, Dios no cambia. ¿Cómo Dios no cambia? En su naturaleza, en su esencia, Él es Dios. O sea, a Dios no es que el otro año van a haber elecciones de Dios. O sea, no. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él no cambia. Porque Dios es amor y el amor es eterno. El amor no cambia. O sea, Él no cambia. Pero dijimos que al mismo tiempo Dios era un Dios que siempre cambiaba. Cambiaba de tiempos. Cambiaba de lugar para que, así como el pueblo de Israel, nosotros buscáramos dónde está la nube y dónde está la antorcha de fuego. ¿Dónde está su presencia? De buscar su presencia. Por eso se llama buscar su presencia. Porque un día va a estar acá y otro día allá. Tener esa hambre por buscar qué es lo nuevo que Dios tiene para mí. ¿Qué más hay en la Biblia que me pueda hablar Dios? Y no solo acostumbrarnos a que tenemos una cita y con esa nos mantenemos. Dios tiene muchísimas cosas que traernos y hablar de ello. Pero hay un elemento importante en el cambio, que es el efecto Pigmalión. ¿Puede repetir conmigo? Efecto Pigmalión. Antes de esto vimos, y les he dicho siempre, que el cero de nuestros hijos, ¿qué significa cero? El cero significa inicio, porque no hay nada y yo voy a dar el primer paso. Y está hablando de un orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿o no? Que nos lleva. Pero en el orden de Dios tenemos que ir cambiando y avanzando. Entonces está el cero. Y el cero de nuestros hijos o de nuestros alumnos, si lo queremos ver así, tiene que ser por fuerza el 100 de nosotros. O sea, la mentalidad del siglo pasado decía, como a mí me costó que a mis hijos también les cueste para que aprendan a salir adelante en esta vida. ¿Verdad que esa es la mentalidad? Si a mí me costó, que a ellos también les cueste.
que sepan valorar la vida, que sepan valorar el trabajo, que sepan valorar el dinero. Pero es una mentalidad que provocó esta generación que nosotros vivimos en este tiempo. Generación violenta, generación de en vez de trabajar, empiezan a cometer delitos. O sea, nosotros no tenemos que echarle la culpa a nadie, sino si hay que echarle la culpa a alguien es a los padres de esa generación que nosotros vemos ahora. Y de eso nos habla el efecto Pigmalión. Y el efecto Pigmalión nos habla acerca de que nuestros hijos, nuestros discípulos o nuestros alumnos jamás van a poder llegar a ser algo más grande de lo que nosotros le inculquemos en la mente. Si hay una persona que toda la vida su hijo de pequeño le dijo, jamás vas a poder llegar a ser alguien, mira quién es tu papá, mira de dónde viene tu papá, olvídate, ya callate esos sueños, me enojas tanto que hablas, ubicate, mira dónde vivís y todo lo que estás soñando. Y poco a poco ese niño está aprendiendo que gente como ellos nunca va a poder llegar a hacer algo. Y después pasa el tiempo, la mamá se enferma, se vuelve vieja y ya no puede hacer nada por esa persona, y la misma mamá que le dijo eso al niño pequeño está diciendo, ¿por qué no haces nada? Mira que yo ya no puedo trabajar, anda a hacer algo por mí, haz algo por tu vida. Y el otro, ¿qué le va a decir? Es que no puedo, yo ya he tratado pero no puedo. ¿Por qué? Porque la mamá le inculcó ese efecto al niño y le bloqueó la mente. Y si la mente está bloqueada, el cuerpo y las habilidades, las destrezas no se pueden desarrollar. Pero ¿qué cambio hay con una familia humilde y de bajos recursos, pero que conocen al Señor? Y el niño está diciendo, yo voy a hacer esto, o yo no puedo hacer nada porque no tengo. Yo como quisiera estudiar, pero no tengo, no tenemos ni para comer a veces, mucho menos para estudiar. ¿Y qué tal si la mamá le dice, no hijo, ahorita no tenemos? Ahorita no tenemos, es cierto, pero la Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué le está diciendo ahí? Eso que hoy no tengamos, no quiere decir que mañana tampoco vayamos a tener. La palabra de Dios dice la mamá al hijo, que aunque hoy estemos en un valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Así que no te importe que hoy haya enfermedad, que haya violencia, Él va a estar con nosotros. Que aunque hoy estemos siendo atormentados, Él me pastoreará y Él me confortará en aguas de reposo. Y le dice, hijito, aunque hoy no tengamos ni para comer, seguramente que mañana Él nos pastoreará en lugares de reposo. Y el niño, ¿cómo va creciendo? Va diciendo, lo que me pasa hoy no es ley que yo lo siga viviendo mañana. Si mi mamá es maltratada hoy, seguramente eso va a cambiar. Y yo voy a tratar bien a mi esposa, a mi hermana y a mi mamá. Porque le están hablando y manejando la mente conforme a lo que Dios quiere. Por eso igual con los pastores igual. Si los pastores le dicen a su congregación toda la vida que no se puede y que solo estamos para ir sobreviviendo día con día, ¿cómo va a ser su congregación? Una congregación pobre que va a estar necesitada. Pero si el pastor le dice, Dios nos ha bendecido y nos va a proveer de trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer, ser sabios y no pedir dinero, sino pedir trabajo. ¿Verdad? No saltarnos, no creer que el Evangelio no es algo mágico. El Evangelio es algo que lleva proceso. Que para Dios bendecirnos tenemos que ser probados. Si no, la primera nos vamos. Tenemos que aprender eso del efecto Pigmalión. Que no vamos a llegar más alto de lo que nosotros nos metan a la mente. Tenemos que creer que podemos llegar más allá. En medio de esto hay una palabra importante, que es la palabra obediencia. Diga obediencia. Si no hay obediencia, usted jamás va a poder llegar a cumplir lo que quiere cumplir. ¿Qué necesita que está aprendiendo a manejar?
¿Qué necesita tener el que está aprendiendo a manejar? Obediencia. Porque si el instructor le dice, mira pues, si no metes segunda cuando el carro ya va más de 20 kilómetros por hora, te vas a echar el motor. ¿Y qué pasa si él no hace caso? Se lo va a fundir el carro. O si es en la academia, le digo, miren, no podemos enseñarle a usted porque usted es desobediente. Váyase a otro lugar donde sí lo acepte, porque aquí nos van a mirar nuestros carros y la empresa va a quebrar. Y así es. Si no hay obediencia en las etapas del conocimiento, no va a lograr nada usted. Repitamos las etapas del conocimiento. Número 1, dijimos que el conocimiento empieza por ser ignorante e inconsciente. O sea, yo soy ignorante y no me importa. Ni sé si soy ignorante porque no tengo cómo probar algo. Después pasamos a la ignorancia consciente. Es ahí cuando yo soy consciente de mi ignorancia y eso provoca duda. Y cuando yo tengo dudas empiezo a preguntar, a averiguar, a consultar y eso ya crea en mí conocimiento. Y estamos en la etapa tercera etapa, la del conocimiento consciente. O sea, yo voy a empezar a recordar lo que aprendí para ponerlo por obra. Empezar a recordar lo que aprendí para ponerlo por obra. Traducido ya a nuestra vida diaria, por ejemplo, tengo que ser honesto, tengo que ser honesto, tengo que ser honesto. Y ya voy con la no honestidad y yo no digo, no, tengo que ser honesto, y yo meto la mente y hago, pero después al practicar lo que pasa, se vuelve un conocimiento inconsciente. Con toda naturalidad ya lo hago sin ponerme a pensar en eso, ¿verdad? Y ya se volvió un conocimiento pleno, pero yo necesito obediencia para poder ejercer ese conocimiento que yo tengo nuevo. Lucas capítulo 5, verso 1. Dice la palabra de Dios. Yo quiero que me ayude a leer eso, por favor. Leamos juntos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Diga redes. Verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Diga redes. Luego dice en el versículo 5: respondiendo Simón le dijo: maestro. Escuchen la humildad con que habla Pedro ahí. Recuerda usted quién era Pedro, ¿verdad? Recuérdese cómo era él. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Diga red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Verso 9: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, llenándolo todo, lo siguieron. ¿Queremos ser usados por Dios, sí o no? Amén. ¿Qué tenemos que estar haciendo para ser usados por Dios? Trabajando. Dios jamás llamó a alguien que estaba ahí sentado o acostado. Dios llamó a gente ocupada. Por eso es que el evangelio no es para gente ociosa o gente que dice: es que él hace eso porque no tiene trabajo, no tiene nada que hacer. Al contrario, aquí es donde más hay que hacer. Y Jesús llamó a gente que estaba trabajando y sin importar la condición. Porque imagínense, llamó a Zaqueo. A los saqueos nadie los quiere. Usted vaya con un empresario y diga: ahí viene Zaqueo, ¿qué va a hacer? Le va a cerrar la puerta. ¿Y quién es el saqueo de ahora? Lázaro, ¿verdad? Que
todo el mundo no, todo el país se queja de corrupción y que andan cobrando, pero ¿qué culpa tienen ellos, verdad? De solo cumplir lo que es del César, pedir eso. Que además somos el país que menos impuestos pagan en todo Latinoamérica y Europa. Y pasaba, y Zaqueo era un personaje que cobraba impuestos. De por sí a nadie le gusta que le anden cobrando, ¿verdad? Y peor aún que eso se lo roben y que le cobren de más. Y Zaqueo era esa persona. No solo que cobraba impuestos y encima de todo los estafaba. Y les cobraba el doble, parte para él y parte para el César. Pero Jesús llamó a Zaqueo y dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir y voy a cenar contigo. Y llamó a gente que, si bien no estaba trabajando bien, pero estaba trabajando. No a gente que no tenía nada que hacer, porque es más fácil llamar a alguien que está haciendo las cosas malas, a un delincuente, que llamar a alguien ocioso que no está haciendo nada. Y escuchen la palabra obediencia aquí. Tenemos que obedecerle a Dios tal y como es la orden. Porque ¿qué le dijo el Señor a Pedro, a Simón? Boga mar adentro y echad vuestras redes. Diga, redes. ¿Con qué letra termina redes? ¿Y cómo se pronuncia la S? Solo para hacer notar la diferencia. Jesús dijo, ¿cómo dijo Jesús? Y Pedro dice, maestro, todo humilde, mientras lo que tenía no era humildad, sino querer complacer a todos, querer quedar como el bueno. Y Pedro al final era el enojado, el que por cualquier cosita explotaba y andaba cortando orejas. O sea, era el discípulo impulsivo, el discípulo que no le importaba, el que también al final terminó negando al maestro, ¿verdad? O sea, alguien con temperamento fuerte, un sanguíneo colérico, así. No como Juan, un melancólico mágico, tranquilito. Pero ¿de quién es el primero cuando mencionan un discípulo? El que regularmente dicen, ¿el primero quién es? Pedro, porque era el más notorio, el que más decía, démosle pues, así como Guillermo, tal vez, ¿verdad? Avancemos y hagámosle, ya se hizo esto. Así. Pero que tenemos que tener de todos un poquito, ¿verdad? Y Pedro dice, en una falsa humildad, maestro, le dice, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada. Pero en tu nombre, ¿cuál era la orden de Jesús? En tu nombre, en tu palabra, echaré la red. ¿Con qué letra termina red? ¿Cómo se pronuncia la D? ¿Cuál era la orden de Jesús? ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? ¿Se parece, sí o no? Nada que ver. Y así somos nosotros. Todo lo cambiamos. Tenemos que ser obedientes y hacer lo que Dios dijo. Imagínense si ya casi se hundían con la red de Pedro, ¿qué hubiera pasado si hubieran echado todos? Hubiera llegado la fama de Jesús mucho más lejos. Y vemos el amor y la misericordia del Señor, que aún no haciendo lo que el Señor dijo, los bendijo, ¿verdad? Los bendijo el Señor. Pero, ¿por qué todo esto? ¿Por qué empezamos hablando de ese conocimiento? Porque si usted no tiene conocimiento, no puede cambiar. El cambio, para hacer cambio, si usted tiene a una persona que usted ama, pero esa persona está haciendo algo que no le gusta al Señor, ¿qué es lo que usted necesita que esa persona haga? Que cambie. Pero si no tiene conocimiento, ¿será que va a cambiar? ¿Qué necesita entonces? Que le diga, que lea. Y vemos ahí que este conocimiento se aplica para todas las áreas de nuestra vida. Primero, saber que Dios quiere algo. ¿Qué tengo yo que hacer? Y cuando Dios me dice que tengo que hacer, yo soy ignorante. Yo no sé hacer eso que me está pidiendo el Señor. Me está pidiendo que haga yo algo nuevo. Yo tengo que aprender. Y soy consciente de que no sé. Pero es humildad de reconocer que soy ignorante.
Y digo, Señor, mira, eso que me estás pidiendo yo jamás lo había hecho, o no estoy acostumbrado a eso, pero ayúdame. Y empezamos a aprender. Y cuando sentimos, ya aprendimos, y lo estamos haciendo poco a poco. A veces se nos olvida, pero decimos, ¿qué era aquí? ¿Qué era aquí? Allá. Pero va pasando el tiempo y nosotros empezamos a hacer eso. ¿Y qué dice la palabra? Que vamos a dar fruto. Y vamos a hacer con toda naturalidad las cosas después. Y pasamos a la etapa que ya tenemos ese conocimiento en práctica, se vuelve sabiduría. Ya estamos aplicando el conocimiento en el momento justo donde lo tenemos que poner. Y cuando sentimos, somos mejores cada día en todas las áreas de nuestra vida. Y así Dios trabaja con nosotros. Ser mejores en todas esas áreas de nuestra vida. Ahora, ¿en qué será que el Señor quiere que nosotros seamos mejores? Que empecemos a cambiar nuestra vida. ¿Será que el Señor quiere que nosotros empecemos a morir poco a poco? Para que Él viva a través de nosotros. Es lo que Dios quiere, ¿verdad? Tenemos que empezar a rendir nuestro ser. Tenemos que empezar a rendir nuestro ser para que pueda el Señor transformar nuestras vidas. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí y piense qué es eso que el Señor le está pidiendo que usted cambie. ¿Será que será la simpleza con que usted actúa delante de los demás? ¿Será que el Señor le está diciendo, mira, no creen porque no les estás demostrando amor? Muestra amor a la gente. Interésate en las personas y verás cómo cambia todo. Y aunque usted le cueste, sea más demostrativo, más representativo de Dios aquí en la tierra. Si usted habla de un Dios de amor, pues sea usted una persona de amor. ¿Será que usted necesita aprender a dar más? Si usted le está diciendo, Señor, bendíceme, pero usted no da, tiene que empezar a cambiar y decirle, Señor, ayúdame y provéeme para darte, porque tú eres el Dios que da la semilla también, el que da semilla al que siembra. Y empiece a dar. Y si al principio se va a quedar apretado usted en sus finanzas, va a empezar a aprender a dar. Y la ley dice, no os confundáis, no os engañéis. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Y siempre lo que usted quiere recibir. Si usted no quiere odio, que le demuestre odio a usted, pues usted siempre amor. Si hay alguien que lo trata mal, cambie eso y usted siempre amor. Y va a ver cómo esa semilla de amor va a ir cambiando el que tenía odio. Y ese que lo odiaba va a venir a decirle un día, mira, yo te amo, porque me hiciste cambiar. No fuiste igual a mí, sino que tuviste un cambio en tu vida. Si usted quiere que sus hijos sean diferentes, pues primero cambie usted. Si no, ¿cómo van a creer si no ven un cambio en usted? No los corrija, no les hable, cambie usted primero. Y va a ir pasando el proceso. Llegue usted a tiempo donde tenga que ir y demuestre que sí se puede. Y yo quiero orar por todas aquellas personas que dicen, Jonathan, tengo que cambiar, ya me di cuenta que soy ignorante y tengo que aprender a cambiar. Y yo quiero decirte que el cambio más importante que tienes que tener en tu vida es el cambio, cambiar de muerte a cambiar de vida. Y ese cambio solo se da cuando con una oración muy pequeña recibes a Jesús en tu corazón y vives para Él y le reconoces como Señor. Ahí empieza el cambio de tu vida, un cambio de muerte a vida, de enfermedad a salud, de pobreza a riqueza. Y si ustedes dicen, Jonathan, yo quiero cambiar, yo soy ignorante, que yo no sé nada de Dios, quiero aprender más del Señor, entonces yo le quiero guiar a que usted ore conmigo esta sencilla oración que va a cambiar su vida para siempre. Yo quiero que ore conmigo y diga con su boca y que se pueda escuchar,
Señor Jesús, confieso que soy un pecador y que necesito de ti. Reconozco que moriste en la cruz y que al tercer día resucitaste para darme vida abundante y vida eterna. Hoy, voluntariamente, abro la puerta de mi corazón y renuncio a todo señorío que no sea el tuyo. Limpia todo mi ser por completo. Te invito a que entres a mi corazón. Te declaro como mi amo, mi Señor y mi dueño. Ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida, porque ahora soy hijo de Dios y Él es mi Padre. Y si muero hoy, iré contigo. Amén. Yo quiero que levante sus manos y que bendiga a todas esas personas que en cualquier lugar hicieron a Jesús el Señor de su vida. Va a llegar el tiempo donde nos vamos a pelear para ver con quién acepta una persona, porque vamos a saber que con un pecador que se arrepiente es una perla en nuestra corona, y nos vamos a estar peleando literalmente por ver quién trae más personas, por ver quién evangeliza más. Y nos vamos a estar ahí sí que prácticamente peleando en el buen sentido de la palabra por ver quién trabaja más para el Señor. Señor, oramos por todas esas personas que en cualquier lugar escucharon y aceptaron a tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que tú, Espíritu Santo, estés en su corazón y los animes a poder buscar un lugar donde se predique la Biblia y a Jesucristo como el único camino para llegar al cielo. Y Señor, bendigo a todos nosotros y a todas las personas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Te dé paz. Te dé una palabra con la que puedas aferrarte y salir del tiempo de dificultad. Y sobre todas las cosas, que el Señor te haga feliz. Que el Señor te haga próspero y próspera. Que el Señor te sane completamente para que puedas servirle sin dolor. Y que el Señor te dé carácter para poder obedecerle al pie de la orden. Porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. En el nombre de Jesucristo y para la gloria del Padre. Amén y amén.